Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio a este webinar. De antemano quiero agradecer su asistencia y la invitación del ingeniero Juan Felipe como moderador de esta reunión, quien me hizo la invitación de participar en particular para ofrecerles, digamos que información un poco más a manera de conceptualización y recordar algunos elementos que son importantes en la interpretación de los datos, y más cuando nosotros tenemos, digamos, a cargo un sistema de medida que puede estar involucrado en un laboratorio de calibración o ensayos, o simplemente estamos hablando de una organización en particular a la cual nosotros, como líderes de proceso y responsables del sistema de medición, debemos controlarlo. Listo. Entonces, el contenido de este webinar básicamente es comenzar por muestreo, relacionar algunos gráficos de control para variables continuas. En este caso no vamos a contextualizar sobre gráficos de control de variables discretas o para parámetros cualitativos. Vamos a proceder con identificar cuáles son las condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de los datos antes de su análisis? Déjenme, yo verifico que sí estemos grabando el webinar. Sí, efectivamente está grabando. ¿Cuáles son las condiciones de los datos antes de su análisis? ¿Cuáles son esas características fundamentales que debemos tener muy presentes? Vamos a identificar algunos supuestos que son importantes antes de yo poder hacer algún tipo de tratamiento con la información. En este caso, recordaremos supuestos de simetría, supuestos de normalidad, el supuesto de datos atípicos, la correlación entre variables, que es importante. Aquí lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de un sistema de pesaje, un instrumento de pesaje de funcionamiento no automático. En particular, relacionaremos una celda de carga y su salida en milivoltaje. También hablaremos de correlación entre las variables, si esa señal de salida en milivoltaje tiene algún tipo de correlación y cómo yo puedo interpretar los datos para poder afirmar una hipótesis y definir que efectivamente hay una correlación entre las variables, carga versus o carga en gramos versus salida en milivoltaje. Vamos a identificar o a tratar de hacer una regresión simple para poder identificar a futuro, calificar un instrumento y poder a partir de esa calificación identificar un periodo de calibración de un instrumento. Trabajaremos los supuestos de linealidad, independencia de errores, igualdad de varianzas, y les diré por qué es importante trabajar estos supuestos. Establecer los periodos de calibración a través del documento D10 de la OIML. Recuerden que cuando nosotros ingresamos a la página de la OIML, podemos encontrar diferentes tipos de documentos, entre los cuales están recomendaciones, que son, por ejemplo, la R76 para instrumentos de pesaje, entre otras, y otros documentos que son de carácter informativo. En este caso, pues vemos algunas guías, y este que sería el documento informativo para el establecimiento de periodos de calibración de forma muy determinística, ¿cierto? Y identificar al final los criterios de rechazo y aceptación de una hipótesis. Entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Bueno, es importante identificar que nosotros en el proceso productivo o el sistema de medición lo que vamos a hacer es un muestreo de toda la información, de todos los datos de esa magnitud física o química o esa variable que es para mí, es una variable interesante para poder definir el comportamiento del proceso, ¿cierto? Entonces es muy importante recordar que nosotros no podríamos o sería muy desgastante y muy dispendioso y además de eso puede costarnos mucho dinero el influir directamente sobre la población. Para ese caso, entonces, nosotros lo que hacemos es identificamos, lo primero que hay que hacer es identificar, listo, por la población. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar la población y de esa población en particular determinar cuál es la población de estudio. Es decir, no necesariamente por el hecho de yo tener una población de datos, yo voy a sacar de todos esos datos información, sino que yo identifico cuál es la información significativa para hacer el estudio de esa población. Sí, y de esa población de estudio, entonces yo lo que hago es identifico una muestra o determino más bien una muestra, ¿cierto? Una muestra la cual me va a servir para inferir o para determinar algún tipo de característica, no sobre la variable de estudio, sino directamente sobre la población. ¿Listo? Entonces, como aquí, perdón, sobre la variable de estudio, perdón, porque sobre la población, recuerden que aquí hay diferentes tipos de poblaciones
que puedo yo estudiar, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es, hombre, yo no puedo generalizar directamente sobre la población, sino de esa población de estudio, yo lo que hago es inferir sobre aquellos datos a los cuales o los cuales me sirvieron para realizar el tratamiento. Listo. Entonces, para yo trabajar, por ejemplo, el muestreo, entonces en el ejemplo yo puedo terminar de 10.000 pacientes, 6.543 pacientes que tienen una característica particular, es decir, una enfermedad particular, y sobre esos 6.543 pacientes, pues determino una muestra, que ese ya sería el tamaño de la muestra, ¿cierto? Algunos tipos de muestreo, entonces el muestreo inicial es el muestreo más sencillo de todos y es un muestreo llamado aleatorio simple, es decir, yo tengo aquí la población de estudio, que sería, recordemos esta de acá, esta población de estudio sobre la cual voy a determinar el tamaño de la muestra, y esta población de estudio entonces se comporta de esta forma simple. Entonces, como les decía, entonces quedamos aquí en muestreo simple. Tengo una población particular, hablemos de la ciudad de Medellín, vamos a muestrear esa población, pero simplemente voy a tomar datos de personas independientemente del estrato socioeconómico, independientemente de la tendencia religiosa, es decir, voy a poner todos los datos en una bolsa y sobre esa bolsa entonces yo voy a empezar a sacar elementos para identificar o medir características. ¿Listo? Luego seguimos con un muestreo que es un muestreo sistemático. Ese muestreo sistemático, como ustedes observan en la diapositiva, es un muestreo que permite de alguna forma identificar una secuencia de datos, ¿cierto? Una secuencia de los datos que no se pierde, ¿cierto? Es decir, que el proceso de alguna forma se puede identificar como secuencial o característico entre periodos de tiempo, ¿cierto? Algún tipo de elemento guardan en común. ¿Listo? Ese sería entonces el muestreo sistemático. Ahora vemos un muestreo que es un muestreo que llamamos el muestreo estratificado. Y si ustedes observan acá, podríamos nosotros estratificar, podríamos decir que este es el estrato número 1 y que este es el estrato número 2, ¿cierto? Entonces, sobre cada uno de los estratos, podría de alguna forma adelantarme un poco al análisis de los datos y podría decir, hombre, que el estrato número 1 tendría mucha menos dispersión, o sea que la desviación estándar sería mucho menor al estrato número 2, donde se evidencia que hay mucha más distancia entre los datos, ¿cierto? Esa podría ser una característica, pero podría ser también que los estratos forman parte de la población como característica de la misma, es decir, que si yo quiero identificar de esa población de Medellín elementos de socioeconómicos, pues entonces voy e identifico esos elementos desde el estrato 1 hasta el estrato número 6. Yo no podría mezclar el 1 con el 6 porque entonces ya estaría cometiendo un error significativo sobre el tratamiento de los datos. Entonces es muy importante de entrada definir, primero, cuál va a ser la población de muestreo. Segundo, cuál es el tamaño de la muestra que hasta el momento no he visto. Y tercero, identificar el tipo de población para poder, con base en esa información, identificar el tipo de muestreo. En este caso, el muestreo certificado. Luego seguimos con otro muestreo, que sería el muestreo por conglomerados. Ese muestreo por conglomerados, por lo general, es usado en química, en procesos químicos, laboratorios de química, en estudios socioeconómicos. Y lo que hacemos es conglomerar, reunir en conjuntos de elementos de esa población que tienen una particularidad. Puede ser un tamaño, puede ser un grosor, puede ser una característica, puede ser, por ejemplo, negritudes, puede ser, por ejemplo, que estamos hablando de tendencias religiosas, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo podría empezar a identificar muy bien, bueno, en mi laboratorio, si yo estoy hablando de un laboratorio de química, por ejemplo, y necesito cualificar la cantidad de estupefaciente en una matriz, entonces yo voy a empezar a hacer un muestreo, pero necesito caracterizar precisamente ese elemento. Entonces, ¿qué características le puedo dar para poder identificar si es por conglomerados o es estratificado o es simplemente un muestreo aleatorio simple? Porque todos los datos se pueden distribuir de la misma forma sobre la misma matriz. Listo. Después de nosotros identificar el tipo de muestreo, discúlpenme un segundo, el sonido tiene eco. Ok.
Mauricio, cuéntame si ahí estás escuchando bien. Mauricio. Bueno, verifica porfa la conexión, listo, la conectividad. Ok, seguimos entonces. Después de yo identificar el tipo de muestreo, un segundo por favor. Juan Felipe, por favor, me confirma si todo va bien con la conectividad, si se ve la pantalla, si me pueden escuchar bien para poder seguir. Ok, gracias Juan. Muy bien. Entonces, determinamos el tamaño de la muestra, ¿sí? El tamaño de la muestra es aquel valor sobre el cual yo voy a aplicar todas las mediciones de esa característica. Listo, gracias Mauricio. Entonces, el tamaño de la muestra depende de dos cosas. Depende de si yo tengo el tamaño de la población, es decir, si yo sé a cuánto equivale la población, o si no sé a cuánto equivale, pues yo aplico otro estadístico o otra fórmula, por decirlo así, ¿cierto? Entonces aquí observamos el tamaño de la población es N mayúscula, el tamaño de la confianza es Z. Entonces estamos hablando, si recordamos un poco, que aquí tenemos un tipo de distribución que es una distribución de carácter normal, ¿cierto? Una distribución de carácter normal donde esta sería entonces la variable z y sobre el cual nosotros podríamos dentro de esa tabla de funciones de distribución estimar o calcular la probabilidad. Entonces, por aquí hay un libro, ¿sí?, que se llama Análisis y diseño de experimentos. En ese libro lo que voy a hacer es irme para el final del libro de tal forma de que ustedes recuerden solamente de dónde sale la función de distribución que yo les hablo, ¿cierto? Entonces aquí vemos diferentes tipos de tablas, en este caso vemos una tabla que es la tabla de probabilidad, ¿cierto? Para una distribución normal, ¿cierto? Y sobre esa tabla de probabilidad para una distribución normal, entonces tengo unos valores de z, ¿sí? Que yo tengo que estimar unos valores de z y sobre esos valores de z encuentro en la tabla la probabilidad. Es decir, directamente este valor interno de la tabla me está diciendo es el área bajo la curva, ¿cierto? El área bajo la curva. Es decir, que si yo tengo una función de distribución normal, ¿cierto? Tengo una función de distribución normal y en esa función de distribución normal, que es un comportamiento de los datos, tengo muchos datos distribuidos, yo necesito identificar cuál es la probabilidad de que los datos se encuentren entre estos dos límites, es decir, en verde todo el área bajo la curva. Entonces, fácilmente, con yo encontrar este valor de Z1 y con encontrar este valor de Z2, yo aplico una operación básica, ¿cierto? Relacional, y puede identificar el área bajo la curva directamente sobre la tabla que les acabo de mencionar. Es decir, para recordar la tabla, tiene las probabilidades de que yo me encuentre en unos valores dados para una distribución normal. Así las cosas para esta fórmula. Yo lo que estoy identificando es de este valor Z, ese valor sobre el cual yo considero están mis datos para una probabilidad que yo como conocedor de mi proceso voy a establecer. Es decir, si yo identifico que la probabilidad de mis datos están en un 95%, entonces voy, busco en la tabla para un 95% el valor de Z. ¿Listo? Ok, los casos favorables, encontramos entonces el valor P, PQ, los casos que son, el valor P, perdón, los casos que son favorables, el valor Q de los casos desfavorables, que sería 1 menos P, y el margen de error permitido dependiendo del proceso. ¿Listo? Si ustedes encuentran, ustedes fácilmente encuentran ejemplos en la web de determinar tamaño de muestra, pero básicamente pues el objeto del webinar es recordar básicamente el concepto del tamaño de muestra, ¿cierto? Hasta ahí no hemos todavía hecho análisis de datos. Ok, listo. Entonces, una vez nosotros hemos identificado el tamaño de la muestra, entonces lo que hacemos es, bueno, vamos
a comenzar a hacer mediciones, en este caso hablemos de, de una balanza, ¿cierto? Entonces yo podría sobre la balanza utilizarla como referente para poder hacer un control de calidad de un producto específico, ¿sí? Ese producto específico puede ser un material que ya va a salir al consumidor y como es un material preempacado, debe estar sujeto a las condiciones de contenido nominal del empaque por regulación. Estamos hablando ya de metrología legal. Entonces, bajo esas condiciones de regulación, yo tengo que controlar mi proceso. Es ahí donde toma valor la trazabilidad metrológica. Ese concepto de que la trazabilidad metrológica es la cadena ininterrumpida de mediciones, es un concepto que toma valor desde que el cliente comienza a definirme los parámetros de calidad de su producto. Es ahí donde nosotros, a partir de esa información, comenzamos a identificar cuáles van a ser las capacidades de nuestro proceso de medida, de tal forma de que sean adecuadas o esa capacidad sea adecuada a su uso previsto y satisfaga las necesidades de las partes interesadas. Asimismo, cuando yo controlo ese proceso en cuanto a sistema de medida, yo sé cuáles son los instrumentos de medición necesarios para poder medir el proceso de tal forma de que yo siempre controle el proceso para dar esas condiciones de calidad. Pero ¿qué tengo que hacer? Debo tener unos elementos referentes o elementos patrón para poder satisfacer los requerimientos ya no del cliente, sino los requerimientos de ese sistema de medida. Es decir, que ya el sistema de medida se convierte en mi cliente. Y asimismo, cuando paso a controlar los equipos patrón que tengo dentro de mi organización, entonces yo controlo los laboratorios sobre los cuales voy a calibrar o a comparar esos instrumentos, de tal forma de que yo seleccione el laboratorio que tenga el mejor CMC para mi proceso, no el mejor CMC del país, porque eso sería muy costoso para mi proceso. Yo escojo un CMC, una calidad de medida y de calibración, pues que sea pertinente y asimismo acorde al CMC, seguro que va a ser el costo de la calibración o ¿no? del ensayo de ese laboratorio. Entonces, es ahí donde cobra valor toda esa trazabilidad de medida, ¿sí? Yo les estoy mostrando en estos momentos un proceso bajo control. Les hablaba anteriormente de una confiabilidad. Ustedes son los únicos con la responsabilidad de definir cuáles son las marcas del proceso en las cuales ustedes van a tener un control. Es decir, si nosotros vemos aquí una distribución, es una distribución normal, entonces usted va a definir los sigmas o la confiabilidad de su proceso de tal forma de que usted a la luz de esa confiabilidad también pueda definir cuáles son esos errores. Entonces recordemos que si nosotros tenemos una confiabilidad, por ejemplo, este tipo de confiabilidad, yo estoy asegurando que mis datos se encuentren en esta área bajo esta curva, ¿cierto? Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que yo voy a tener todos estos datos por acá, toda esta región, perdón, toda esta región y toda esta región en la cual existe la probabilidad de que caigan datos. Esos datos nosotros los conocemos como las regiones de rechazo. Es decir, que en este caso, datos que lleguen a esta área bajo la curva o a esta área bajo la curva se consideran datos de rechazo. Hay que identificar qué pasó con el proceso. Estamos identificando que este es un proceso controlado si estoy dentro de la región de rechazo, o sea, dentro de los valores rojos. Y no controlado si estoy fuera de los parámetros de esa región de aceptación. Esta sería la aceptación. ¿Qué sucede? Entre más exigente yo sea, es decir, entre más confiabilidad yo le dé al cliente de que los datos van a estar, digamos que conformes, pues los errores o el valor de significancia o las regiones de rechazo van a ser menores. Me explico. Si yo tengo una región de aceptación del 95%, seguramente el azul puede estar en el 68% de confiabilidad, pero pues ese ya lo vimos. Hablemos del rojo, 95% de confiabilidad. Seguramente en el verde van a estar el 5% de los datos que se me salen de los parámetros. Pero como estamos hablando de dos colas, es decir, una cola hacia la derecha y una cola hacia a la izquierda de la distribución, entonces a este yo le asigno un 2.5% y a este otro 2.5%, puesto que la suma de los dos me da la significancia total, es decir, el 5% de error que yo puedo tener de ese proceso. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo ustedes consideren tener el proceso.
Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y cuáles son los factores que influyen en que yo diga mi proceso está en un 95 o en un 68%? Entonces, se llama control metrológico. Y el control metrológico es precisamente la rigurosidad que yo tengo sobre, primero, los recursos del sistema de medida. Hablemos de los instrumentos de medición, hablemos de los equipos de medición, y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre los equipos e instrumentos de medición? Pues recordemos que un instrumento es un voltímetro, un amperímetro, un ómetro, es un termómetro, es un instrumento. Un instrumento es aquel que me permite identificar el valor numérico de una magnitud, mientras que el equipo es aquel que contiene muchos instrumentos adentro sobre los cuales yo tengo control para identificar diferentes valores numéricos o mediciones de diferentes magnitudes. Un medidor, por ejemplo, un multímetro Fluke, ¿sí? Tiene amperímetro, tiene el voltímetro, tiene el batímetro, tiene el medidor hasta de termocupla, en fin. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a definir, bueno, qué tipo de capacidad tienen mis instrumentos, ¿cierto? ¿Qué tipo de capacidad? Y esa capacidad, pues, la puedo medir yo en qué tanto puedo visualizar yo los errores dentro de la tolerancia permitida. Eso le va a dar un margen de confiabilidad. Además de eso, usted tiene que encargarse de controlar la competencia de las personas y más que controlar, asegurar que se mantienen las competencias del personal, que se mantienen las condiciones ambientales, si es que así lo requiere el laboratorio o la organización, que se mantienen las condiciones de calibración y que además de eso, los patrones de referencia o los laboratorios de referencia sirven, digamos que son útiles o son eficientes en cuanto a la entrega del CMC y que ese CMC realmente no está afectando mi proceso, sino que realmente la propagación del error de ese laboratorio no influye significativamente en mi proceso. Porque yo podría encontrar un laboratorio que tiene un CMC muy grande, pero para mi proceso tan exigente, pues no me sirve. Y si llegamos en algún momento a contratar el laboratorio, pues el laboratorio presta su servicio profesional, pero en la decisión de nosotros es errada, puesto que la propagación de ese error lo que va a hacer es afectar directamente mi proceso. Es como si yo calibrara, perdón, ajustara una balanza analítica con una masa de clase M1, cuando realmente la balanza sirve para calibrar la masa. Muy bien. Una vez yo identifico entonces las condiciones de exactitud de mi proceso, digamos que las tolerancias o los límites de control, porque aquí estamos hablando desde límites de control, este sería el límite de control superior y límite de control inferior. Una vez yo lo identifique, entonces yo lo que hago es un análisis de los datos de ese proceso. ¿Qué comienzo a identificar? Primer característica, una característica llamada corrida, ¿sí? La corrida es precisamente la forma en que los puntos se mueven hacia arriba y por debajo del límite de control o de la línea de tendencia. Si ustedes observan, nosotros ahí en la gráfica evidenciamos una corrida de 3 puntos por encima, que sería la primera corrida, una corrida de 3 puntos por debajo, que sería la segunda corrida, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿cierto? Pero ¿qué me define la carta de control? Sí, la longitud de la corrida es de 7 puntos, o sea, en este caso vemos una longitud de corrida de 7 puntos, entonces se considera, o según la bibliografía, se considera y se puede juzgar que el proceso es anormal. Es decir, aquí ya hay una anormalidad en el proceso. Pasó algo, algo sucedió. ¿A qué sucedió? Es que, mire, yo estoy viendo el comportamiento de la temperatura de un horno para yo templar unos machetes, darle existencia a esos machetes. Claro, la temperatura por lo general fluctúa, ¿cierto? En este caso se mantuvo, pero aquí cuando yo analizo el eje del tiempo, entonces yo podía identificar que en este tiempo yo no tuve problemas y abrí la puerta para ingresar machetes, reduje y aumenté la llama para controlar temperatura. Y si ustedes observan, esos 7 puntos me están diciendo lo contrario. Hay, digamos que, una estabilidad en el proceso. Entonces, ahí se considera haber una alarma. Listo. Entonces, lo primero es la corrida de los datos. Listo. Vamos bien. Esperemos que vamos bien. A ver qué hay. Está congelada la presentación. ¿Me puede informar si ya regresó la presentación? Gracias. Entonces, vamos hasta la corrida. Listo. Muchas gracias, Diego Alarcón. Vamos hasta la corrida de datos. Entonces, cuando yo vuelvo y recuerdo, de pronto no lo escuchamos.
En la corrida de datos es precisamente la forma en que los puntos se mueven por arriba y por debajo de la línea central, y cuando tengo una corrida de más de 7 puntos, el proceso es juzgado como anormal. ¿Listo? Como anormal. Muy bien, nos vamos para la segunda característica de un gráfico de control, y es la tendencia, ¿cierto? Entonces, la tendencia dice, en caso de que los puntos vayan en secuencia ascendente o descendente, se dice que tenemos una tendencia. ¿Listo? No existe un criterio si dicha tendencia continúa, los puntos caerán fuera de los límites de control o asumirán la forma de una corrida. Entonces, hombre, estas tendencias yo podría identificar si, como conocedor del proceso, si se deben directamente a la magnitud o si por el contrario pueden deberse a errores humanos, que es muy factible, o a desajuste en los instrumentos de medida. Puede que la tendencia no se acabe o puede que las condiciones ambientales afecten los instrumentos de medida y sea para él ya un patrón, me refiero a un referente, esa condición ambiental para poder el evento siga con una tendencia ascendente o descendente, ¿cierto? Eso suele suceder mucho en la instrumentación de carácter analógico y más aún cuando encontramos instrumentos de medición que tienen una fiabilidad corta, pero que independientemente de la fiabilidad o el tiempo de vida útil de ese instrumento, lo siguen utilizando en el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Adhesión de los puntos a los límites de control. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, nosotros acá tenemos unos límites de control, por acá y por acá, pero además de eso tenemos unos límites que serían un tercio de los límites de control, que son como, digamos que límites de carácter predictivo, preventivo, antes de que se salgan de parámetros que me permiten identificar la tolerancia del proceso. Entonces, dice acá, cuando yo tengo adhesión a los puntos de los límites de control es cuando tengo cercanía, cuando yo estoy supremamente atado a estos límites de control, ¿sí? Es ahí donde cobra valor la estimación de la incertidumbre, y es que yo diga de este punto cuál es la duda de mi instrumento para decir si realmente está dentro o fuera de los parámetros por la norma. Bueno, y aprovecho para trabajar ese concepto. Muchos de los que estamos aquí en este webinar tenemos laboratorios de calibración o ensayo. La norma 17C25-2017 exige, bueno, exige que ya se haga de alguna forma un estudio del riesgo respecto a la evaluación de evaluación de la conformidad que yo vaya a tener sobre el resultado de esa calibración, puesto que digamos que hablemos de instrumentos de pesaje, alguien puede decir calíbreme esta balanza y el cliente de la balanza puede decir, venga, calíbreme la balanza, pero defíname si es conforme o no conforme, y es ahí donde el laboratorio de preguntar cuál es la regla de decisión para definir si hay conformidad o no hay conformidad. Me explico. Si el laboratorio Metrocer, en este caso de calibración de instrumentos de pesaje, le dice al cliente, señor, le voy a calibrar la balanza, pero ¿cuáles son sus criterios? No, es que no los conozco. Entonces el laboratorio le dice, bueno, tengo tres criterios o tres reglas de decisión. Lo primero es bajo una norma, que es una norma internacional, que es la NTC 2031, que hace referencia a una recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal, pero además de eso, en metrología legal en Colombia se utiliza una resolución. Entonces dígame si a usted le interesa. No, a mí no me interesa esa norma porque yo realmente no tengo ningún tipo de contacto con transferencias comerciales ni con clientes. No, yo lo tengo es para determinar materias primas. Ah, es para su proceso. Ok, listo. Entonces, ¿cuáles son las tolerancias de su proceso? Ah, ok. Tolerancias de mi proceso son más 5 menos 5 o más 5 menos 3, porque puede ser asimétrica la tolerancia. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que definir la confiabilidad de esa incertidumbre que le propagamos a los errores que le estamos dando a él, recordando que los errores son esa desviación de ese punto respecto a un valor que es un valor de referencia, listo, siendo el valor azul la incertidumbre, pero no es pues el tema en particular del webinar, sino que a manera de recomendación. Entonces es ahí donde nosotros vemos también una adhesión a los puntos de los límites de control. Hay que ser muy rigurosos en el momento de interpretar los datos. Adhesión a la línea central. Entonces dice, si los puntos se concentran en el centro, el proceso es juzgado anormal, ¿cierto? Entonces yo podría tener un proceso y alguien podría decir, no, es que mi proceso está supremamente bien controlado. Para poder decir que está supremamente bien controlado, pues identifiquemos variabilidad en el proceso. ¿Qué tipo de variabilidad tiene? Porque no todos los procesos son ideales y siempre van a dar
desviación estándar cero, es decir, no todos los procesos siempre son repetitivos, tienen algún tipo de error de repetibilidad. Entonces ahí hay que identificar y se permite la siguiente alarma. Entonces dice, para predecir si hay una adhesión a la línea central, hay que dividir la zona entre 4 límites en 4 partes iguales y observar si los puntos caen dentro de los sectores cercanos a la línea, ¿cierto? Entonces yo podría dividirlos, ¿cierto? Dividir esta zona, yo podría dividirla, ¿cierto? En partes iguales y podría identificar si estos puntos siempre guardan la misma tendencia y además de eso, que si son repetitivos, es decir, yo podría identificar fácilmente si hay, puedo yo definir periodos, porque el periodo, recordemos, es el tiempo en el que se demora en repetirse un ciclo, entonces si hay un periodo, entonces hay algo que puede estar mal, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Sigamos por acá. Interpretaciones, listo. Segunda interpretación, periodicidad. Se dice que el proceso muestra periodicidad si los puntos se mueven hacia arriba y hacia abajo, más o menos en intervalos iguales. Entonces, nosotros acá observamos, por ejemplo, en intervalos iguales, yo les hablaba ahora, intervalo de tiempo puede ser este, y yo lo puedo aquí cortar, porque este es el número 1 y este es el número 2. Entonces, a partir de este momento, vuelve y se repite la señal. Es una señal muy similar, pero hay una periodicidad. Entonces yo podría definir también ahí periodicidad. Muy bien. Sí, la presentación les queda a ustedes. Ok, dentro de los gráficos de control vemos gráficos para variables cualitativas, perdón, para análisis cualitativo y para análisis cuantitativo, en este caso variables continuas. ¿Sí? Eh, Dice que yo lo que tengo que identificar primero es el tamaño de la muestra. ¿Cierto? Si tengo un tamaño de muestra I1, entonces yo lo que tengo que hacer es un gráfico para valores individuales, ¿cierto? Que en este caso no vamos a trabajar, me voy a concentrar en el lado izquierdo y es, hombre, cuando yo tengo tamaños de muestra superiores a 10, entonces yo lo que hago son gráficos media versus desviaciones. O si tengo un tamaño de la muestra menor a 10, entonces yo lo que hago es un gráfico X barra rangos, ¿cierto? X barra rangos. Es muy sencillo hacer un gráfico de control. Para hacer un gráfico de control, yo lo primero que tengo que hacer es determinar primero los límites de control, es decir, el límite superior, el límite inferior y el límite de control central. Para eso nosotros entonces identificamos acá una gráfica que me dice, usted puede tener el gráfico de control o determinar el gráfico, los límites de control superior e inferior siempre y cuando no, primero, si no conoce la población, que sería este caso. Y segundo, si usted conoce los parámetros de la población, entonces estamos hablando de la media poblacional y estamos hablando de la varianza. Recuerden que para una muestra la media es el promedio, pero para la población es mu, o sea, la media poblacional. Y en este caso la varianza de la población en una muestra se llama la desviación estándar, ¿sí? Entonces es como las dos. Entonces, si ustedes observan acá, estamos hablando de promedios, mientras que aquí estamos hablando de media poblacional. Y aquí estamos hablando de desviaciones estándar y aquí estamos hablando de varianza. ¿Listo? Entonces, con base en esa información, ustedes dicen, ah, ok, no tengo los datos de la población. Entonces, como no tengo los datos de la población, mis parámetros del valor del límite central superior e inferior van a ser a través de estas fórmulas, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Determine la media y si vamos a determinar, por ejemplo, el gráfico de promedios, entonces, primero determine el promedio de los datos y después de ese promedio, súmele y réstele el promedio de los rangos multiplicado por un coeficiente, por un valor que está dado en una tabla, ¿cierto? Todo depende de la cantidad de datos que yo tenga. Y asimismo, el promedio de los datos, ¿cierto? Más o menos, perdón, este puede ser entonces para el límite central, para el límite superior, porque ahí está un más, y para el límite inferior. O también lo puedo hacer con la constante A3. Entonces lo puedo hacer con la constante A3 o con la constante A2. O sea, con cualquiera de los dos les puede salir los límites superiores e inferiores. Solamente el límite inferior es aquel que tenga el valor de menos, es decir, el promedio menos, y el límite superior aquel que tenga el promedio más, o el límite de control más, el valor del límite de control más. Luego saco el gráfico de rangos. El gráfico de rangos se hace lo mismo, determino el promedio de los rangos y multiplico entonces para determinar los límites de control superior e inferior unas constantes por los rangos
por el promedio de los rangos. Y para determinar el gráfico de control de las desviaciones, hago exactamente lo mismo, aplico la fórmula. La pregunta es, ¿de dónde sacamos los datos? Entonces, los datos salen de una tabla, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, n, que sería la cantidad de datos, entonces digamos que yo tengo aquí para 4 datos o para 5 datos, entonces yo lo que hago es determinar cuál es el valor de A2, A3, C4 y así sucesivamente, y con base en eso, entonces yo lo que hago es multiplicar para definir el límite. ¿Listo? En este caso, aquí ya vemos un ejemplo, un valor de volúmenes, voltios, listo. Determino entonces, tengo unas corridas por cada uno, entonces tengo para determinar el volumen 1, entonces determino cierta cantidad de muestras, que en este caso, no recuerdo en este caso cuántas son, eh, bueno, y así sucesivamente de cada uno de los volúmenes de la muestra. Puede ser, por ejemplo, que ustedes determinaron el volumen 1 con el operario 1, el volumen 2 con el operario 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Y determinan entonces cuánto les dio ese promedio de volúmenes, el rango que sería del volumen encontrado entre B1, B2, B3, B4 y 5 para la iteración 1, menos el rango mínimo, menos el valor mínimo, ese sería el rango. Y luego determino la desviación de todos los datos. De todas las medias, de todos los rangos y de todas las desviaciones, identifico el promedio. Entonces, este se llamaría el promedio de los promedios, este se llamaría el promedio de los rangos y este se llamaría el promedio de las desviaciones. Entonces, lo que hago es aplicar esta ecuación, determino el promedio de los promedios más A2 por el promedio de los rangos, ¿cierto? Y obtengo el límite superior, para este caso obtengo el límite central y para este caso el límite inferior. Estamos hablando de un gráfico de media. Entonces, este es el primer gráfico de media. ¿Listo? Luego vemos otro gráfico que es el gráfico de rangos. Saco también el límite central, el límite superior de control superior y el límite de control inferior. Y esto en la gráfica no es más que esto, ¿cierto? Entonces, para el gráfico de medias, observemos que por acá nos dio una media superior de 201,4, entonces está muy cercana a este valor, 201,144, y por acá menor a 199. Entonces vamos a verificar si nos da menor a 199, 198,912, y el límite central sería 200,028, 200,028 que sería este. A partir de aquí, yo empiezo a tomar datos, ¿cierto? Y voy a tomar datos y fíjense que no varía respecto a los promedios, es decir, si este es el promedio del límite central, entonces voy a tener datos de promedios. ¿Qué sucede aquí? Como estamos en un curso de interpretación de datos, pues alguien dirá, no, ahí hay una problemática, y es que se salen los límites de control. Sí, claro, pero esa problemática es asignable a la dinámica usual del proceso o fue que sucedió por algún motivo. Es decir, si yo lo que estoy es midiendo masa de una balanza analítica y por algún motivo yo no tengo control de vibraciones en mi instalación, pasó un camión y resulta que ahí se me disparó el valor de masa y eso me hizo cambiar el promedio, entonces ese dato, y nadie, absolutamente nadie se dio que a partir de aquí vamos a llamar dato atípico. En este momento, si nadie se da cuenta de ese dato atípico, lo que hay que hacer es un análisis causal, una espina de pescado, identificando cuál es la causa fundamental del dato. Como nosotros somos expertos en el área, entonces nosotros podemos definir, ok, como tengo la trazabilidad o la rastreabilidad del proceso, yo sé que ahí pasó esto, entonces como yo sé que fue un camión, vamos a tratar de evitar, vamos a eliminar unos datos y voy a empezar una corrida nuevamente, porque a partir de aquí el proceso es estable. Nosotros, bajo nuestro expertise del proceso, podemos definir qué hacer o qué no hacer con un dato que se considera típico, ¿sí? Atípico. Muy bien. Una vez, a ver si por acá. Listo, hay una pregunta por acá. Para la gráfica, dice, gráfica, ¿cuántos datos se necesita ya que tenemos un equipo nuevo? Bueno, muy buena pregunta. Si lo que vas a identificar, por ejemplo, es la confiabilidad del equipo en cuanto a precisión, yo recomiendo, pues, dice que por encima de 10 datos de repetibilidad, uno puede identificar una desviación que se asemeja al comportamiento de precisión del instrumento. Recordemos que entre más datos tengamos del proceso de medida, porque no necesariamente puedo yo identificar los datos del instrumento, entre más datos tenga, mucho mayor, mucho mejor va a ser la confiabilidad del proceso. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que yo puedo identificar mucho mejor
la dispersión de los datos. Y la dispersión es directamente la relación que existe entre la precisión, en este caso, respondiendo a tu pregunta, a la dispersión de tu instrumento, es decir, a la precisión de tu instrumento, perdón, ¿cierto? Entonces, entre más datos, ¿cuántos? Yo te diría, hombre, vas a hacer una calibración y vas a identificar precisión, 10 datos te van a servir, pero vas a identificar el comportamiento de repetibilidad de un sistema de medida para un proceso productivo. Yo te recomiendo tomar más de 40 datos, porque estamos hablando ya de que de ese proceso productivo dependen una cantidad de aspectos económicos supremamente significativos dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, ahí en ese diseño experimental yo tomaría muchas muestras y ahorita ya vamos a ver más adelante cuántas muestras. Juan Felipe, discúlpame, me pregunto, Juan, nosotros tenemos, porque todavía me falta información significativa y yo la verdad no tengo problema en seguir una media ahorita más, 11:30. No sé si de pronto sea posible, Juan, me respondes por chat, porfa. Gracias. Y obvio, pues si tienen disponibilidad. Bueno, entonces, vamos a ver algo acá muy interesante y es que todos los datos que yo vaya a adquirir, todos los datos que yo vaya a adquirir, ok, todos los datos que yo vaya a adquirir deben cumplir, digamos que estas condiciones. La primera condición es que los datos sean aleatorios, es decir, que si yo voy a hablar de un proceso de pesaje, ¿cierto? Entonces yo tengo en material, en material listo, listo, si a los participantes les parece bien, no tenemos problemas, ok. Los que puedan seguir, seguiremos entonces hasta las 11:30. Muchas gracias. Entonces yo tengo un proceso productivo y en ese proceso productivo tengo ya una población, digamos que de dulces, ¿cierto? Entonces, necesito identificar el valor del contenido neto de esos dulces o de ese producto. Entonces, lo principal es que yo no me sesgue, es decir, que yo no tenga de alguna forma la misma forma en la cual tomo los datos, sino que los productos los saque de diferentes lotes o de diferentes empaques. No, es que solamente voy a caracterizar el lote número uno. Ok, lote número uno, pero de diferentes partes de ese lote, o sea, que sea aleatoria la información, ¿cierto? Que sea aleatoria, que no tenga una secuencia. Es la primera característica para determinar, para hacer un análisis de datos. La segunda, que guarde una repetibilidad, ¿cierto? Es decir, que si yo estoy trabajando con el lote uno, únicamente saque productos del lote número uno. Vení, es que yo voy a hacer un análisis de datos de un proceso de medición químico, de un proceso de medición con un pie de rey o con una báscula. Ok, listo. Entonces, primero, aleatorios. Entonces, ¿cuántas muestras tiene para identificar? ¿Usted qué va a identificar? No, va a mirar cuál es el comportamiento de la báscula. ¿Cuántas básculas tiene? No. Entonces tengo una báscula, ok, listo. O tengo dos básculas, puedo determinarla o comparar el comportamiento de las dos. Ese es el diseño experimental para confirmar precisamente, y eso nos lo piden en los laboratorios, por ejemplo, un proceso. Entonces yo le digo al cliente, una empresa en estos días me contactó y me dice, ve, nosotros estamos vendiendo material inyectado, envases inyectados para ciertos productos, para perfumería, una cantidad de cosas. Pero resulta que al parecer las mediciones no están saliendo bien. ¿De qué? Hablemos de cualquier cosa, de peso. Entonces yo digo, venga, pero es que si la estamos haciendo con la báscula uno y la 2 y la báscula uno y la 2 tienen la misma marca, el mismo modelo, el hecho de que tengan misma marca, modelo, no necesariamente te da, digamos que respuesta que se comporten de la misma forma. Entonces tú lo que tienes que hacer internamente es hacer un experimento donde tu objeto del experimento sea demostrar que independientemente del uso de los instrumentos, para las mismas muestras, yo voy a obtener unos resultados similares, parecidos, que estadísticamente me dan fe de que, de que tienen comportamientos iguales. Y alguien se preguntará, pero es que los resultados nunca van a ser iguales, porque yo voy a tener una desviación de una báscula de, digamos que si la balanza va de 0.1 en 0.1 gramos, pues en una me dio un error de 0.1 y otra me dio un error de 0.3 máximo. Claro, a simple vista las dos básculas o balanzas tienen errores diferentes, pero si yo aplico estadísticos de prueba, los errores, perdón, los estadísticos me definen que estadísticamente yo tengo comportamientos iguales en los dos instrumentos. Entonces, para ese comportamiento de las balanzas, ¿de qué forma yo puedo tener aleatorización? Hombre, tengo unas muestras que son 10 muestras de masa, o sea, 10 masas para depositar en las dos balanzas, y las 10 masas van desde 1 gramo hasta
10 kilogramos o hasta 1000 gramos, ¿cierto? Entonces yo voy a identificarlas. Esta va a ser la número 1, la 2, la 3, la 4, hasta la décima. Entonces, en la primera tomo del 1 al 10, luego en la segunda empiezo a mezclarlas, luego en la tercera de arriba hacia abajo, entonces ahí estoy siendo aleatorio. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo estoy siendo repetitivo? Cuando estoy utilizando la misma báscula, no por el motivo de que, venga, cambiemos de báscula, ¿qué pasa? No, usted tiene que ser repetitivo en ese comportamiento para poder que no le cambien las condiciones. Entonces, la misma báscula, ojalá bajo las mismas condiciones de temperatura y humedad, si es que esas condiciones afectan el resultado de medida, y ojalá bajo las mismas condiciones de operador, porque es el operador también quien puede influenciar. Eso es lo que yo digo como repetición. Y lo otro, sobre lo cual hablamos, sobre el concepto de bloqueo, es que si en algún momento pasó ese carro por el laboratorio, hizo vibrar y cambió las condiciones, entonces yo digo, bloqueo todos los resultados que provengan o que se generen a partir de perturbaciones externas que yo no puedo controlar. Los bloqueos por lo general se hacen a partir de esas perturbaciones que yo no puedo controlar. ¿Cuáles? Ruidos electromagnéticos, vibraciones, corrientes de aire si es que yo no las puedo controlar, ¿cierto? O cualquier otro tipo de variable que yo no pueda controlar. Entonces, lo que yo identifico como bloqueo, a partir de ahí es donde yo digo, los datos que relacionan un bloqueo no los voy a tener en cuenta, sino que los voy a tener en cuenta en otro tipo de tratamiento. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces para lo primero. Entonces ya, trabajamos. Entonces, una vez yo tengo todos los datos, yo hago lo primero y es determino la simetría. La simetría entonces dice, el objeto de la simetría, entonces dice, el objetivo de la medida de la simetría es, sin necesidad de dibujar la distribución de frecuencias, estudiar la deformación horizontal de los valores de la variable respecto a la variable central, el valor central. Las medidas de forma pretenden, estudiar la concentración de la variable hacia uno de sus extremos. Cuando yo tengo una curva simétrica, es decir, cuando no hay asimetría, cuando una distribución es simétrica es cuando la media equivale a la mediana y es igual a la moda. Recordando que la media es el promedio de los datos, la mediana es el límite central de todos los datos y la moda es el valor que más se repite, ¿cierto? Entonces, en este caso, si todos son iguales, yo tengo una simetría perfecta. Ahora, yo puedo también tener simetría negativa, ¿cierto? Y simetría positiva, ¿cierto? Entonces, todo se trabaja bajo un supuesto estadístico. En este caso, yo determino el valor G, y si ese valor G1 es mayor a 0, la distribución es asimétrica positiva o a la derecha. O sea, estamos acá en esta distribución de acá. Y si tengo un valor G1 menor a 0, entonces la distribución es negativa o a la izquierda, es decir, tengo esta tendencia, ¿cierto? Y alguien dirá, bueno, pero pues eso de qué me sirve, eso es una gráfica ahí muy bonita, pero eso de qué me sirve. Pues te está diciendo que la gran concentración de tus datos evidencia una tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si tú decías que vas a tener una confiabilidad de que tú tienes una distribución normal de tus datos, porque por lo general, los datos, procesos industriales y demás tienen una distribución normal, aunque también puedo tener uniformes, o sea, rectangulares, simétricas y no simétricas, en fin. Entonces, si tú estás asignando un error solamente de aquí para allá al 5% de error, como 5% de error o significancia, y tus datos están en este sector, entonces seguramente la probabilidad de que los datos caigan en la región de rechazo sea mayor. Entonces es ahí donde el análisis nosotros lo debemos entre lo primero, identifiquen la simetría de los datos. ¿Cómo se identifica la simetría de los datos? Pues en Excel, simplemente entonces tengo todos mis datos y le doy clic, le doy función, a ver si yo coeficiente de asimetría, acá está, coeficiente de asimetría, devuelve el sesgo de la distribución, una caracterización del grado de asimetría de una distribución. Le doy doble clic, selecciono mis datos y le doy enter. El coeficiente de asimetría de estos datos, que son una salida de milivoltaje, me da de 0.92. A la luz de esta presentación dice que si es mayor a 0, entonces tiene una distribución positiva, o sea, a la derecha. O sea que mi comportamiento básicamente va a ser con una simetría eh, positiva o a la derecha,
positivo a la derecha, listo, o sea, este de acá. Listo. Después de que nosotros identificamos la simetría, es muy importante, esto es una prueba o un supuesto supremamente importante, es identificar la normalidad de los datos. ¿Qué es esto? Entonces, lo primero es, todo estudio que yo vaya a desarrollar tiene que ir enmarcado en una hipótesis. La hipótesis no es más que un supuesto. Tengo que al final del experimento contrastar y decir, ¿se satisface o se cumple la hipótesis o no se cumple la hipótesis? Entonces yo voy a plantear la primera hipótesis en estos momentos. A ver si por acá tengo la presentación de la hipótesis. Vamos a adelantar un poquito. Se me perdió esta. Dame un segundito, por favor. Acá. Entonces tenemos dos hipótesis. Tenemos la primera hipótesis que se llama la hipótesis nula, que es H sub 0, y tenemos la segunda hipótesis que se llama la hipótesis alternativa H sub A. La hipótesis nula por lo general siempre es de carácter igual, la hipótesis alternativa es diferente a la hipótesis nula. En este caso yo puedo decir, por ejemplo, que la hipótesis nula, entonces la hipótesis nula es igual, es que, dos puntos, es que la media de mis datos, X promedio, es igual a 45, cualquier valor. Entonces, pues, yo puedo decir, por ejemplo, ve, es que la materia prima o los pellets para que yo voy a inyectar de materia prima tienen un promedio de densidad o de gramos de 45 gramos, ¿cierto? Esa materia prima de Taiwán. Y la materia prima de Japón o de Brasil tiene 45, 48. Entonces, contraste realmente qué eso está pasando, porque seguramente eso puede influenciar en su proceso. Entonces, si yo quisiera contrastar, por ejemplo, esta hipótesis, yo diría, la materia prima tiene un promedio de masa de 45 gramos. Y la hipótesis alternativa, entonces yo ya la voy a definir acá, dice así, la hipótesis alternativa, dos puntos es igual a que el promedio de materia prima es diferente, a ver, es diferente, aquí no encuentro el signo de diferente, es diferente a 45. Entonces, si ustedes observan la hipótesis nula, me relaciona un igual, pero la hipótesis alternativa me relaciona, perdón, totalmente lo contrario, que es diferente. Es decir, el hecho de que sea diferente quiere decir que puede tomar caminos por debajo de 45 o por encima de 45. Es decir, esa materia prima puede tener gramaje por debajo o por encima. Si yo dijera, profe, es que puedo decir que sea menor a 45, claro, puedes decir que la hipótesis alternativa es que tú vas a contrastar que realmente no es igual a 45, sino que es menor. Entonces solamente vas a tener un solo camino, porque lo que vas a verificar es que sea menor. O que vas a verificar es que solamente sea mayor. Entonces, solamente vas a tener un solo camino, ¿cierto? Para contrastar. Y el hecho de que yo les mencione aquí los caminos es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes van a determinar diferencias en la hipótesis alternativa, entonces yo puedo decir, cada que yo hablo de que mi hipótesis alternativa es diferente, es del orden diferente, entonces yo obligatoriamente tengo que tener en cuenta de que los datos pueden estar a un lado y al otro, es decir, puedo tener una significancia a un lado y al otro, es decir, que si yo tengo un error para el proceso del 5%, entonces la distribución del error es 2.5 para esta zona y 2.5 para esta zona. Mientras que si yo tengo una hipótesis alternativa que me dice, no, es que mis datos están por encima de un número, entonces la distribución le está diciendo, venga, usted solamente puede tener entonces una sola cola, mientras que yo aquí tengo dos colas, a una hipótesis con esta relación solamente tiene una sola cola. Listo. Eso seguramente lo vemos en otro webinar cuando veamos ya confirmaciones de métodos. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, vengo para acá. Entonces, ¿cómo determino la normalidad? Muy sencillo, muy sencillo. Entonces, ustedes simplemente utilizan un supuesto que se llama Anderson-Darling, y aquí lo que hay que hacer es estandarizar, sacar uno, ordenar los datos, eso está pues en otra presentación o en internet. El supuesto de Anderson-Darling de normalidad es una prueba que dice, listo, determine ese supuesto, y bajo ese supuesto de normalidad, entonces usted lo que va a hacer es el resultado de A
al cuadrado, que es ese supuesto, lo vas a contrastar. ¿Y lo vas a contrastar con qué? Con una tabla de Anderson-Darling para una distribución normal y vas a decir, primero, este es el valor crítico de la tabla, 0.77. 0.77 para un nivel de confianza del 95%, es decir, una significancia del 5%, ¿cierto? Entonces, guardas este dato, 0.771, y lo contrastas con el dato que te dio, ¿cierto? Entonces, lo contrastas con el dato que te dio, que sería 0.204. La hipótesis dice que si este valor es menor al valor de Anderson-Darling, o sea, 0.77, tiene una distribución normal. O sea que aquí bajo la hipótesis, yo puedo plantear de una de la hipótesis, los datos tienen una distribución normal, hipótesis nula. Hipótesis alternativa, los datos no tienen una distribución normal, o sea, tienen una distribución diferente a la normal. Entonces ahí contrasto la hipótesis, calculo el al cuadrado, me dio 0.2, lo comparo con este y digo es menor. Entonces se rechaza la hipótesis nula de que los datos, perdón, acepto la hipótesis nula de que los datos tienen una distribución normal. Listo. Vámonos para los valores. Ah, bueno, aquí les quiero mostrar algo. Ustedes se pueden descargar Minitab, ¿sí? Entonces yo aquí tengo un comportamiento, gramos de una balanza depositados en un receptor de carga y la señal de salida de la balanza. Entonces lo que hago yo en Minitab es muy fácil, muy fácil. Ustedes se lo descargan. Yo lo que digo es, puedo determinar la prueba de normalidad de dos formas. Estadísticas. Estadística básica y me voy para prueba de normalidad, a la prueba de normalidad. Listo, estadística básica, prueba de normalidad. En la prueba de normalidad entonces me piden la variable que yo voy a medir la normalidad. Entonces para mí va a ser la salida de milivoltios. Voy a ver si los milivoltios, si todos sus resultados de milivoltios de la celda de carga tienen una distribución normal. Entonces le digo pruebas de normalidad a través de la prueba Anderson-Darling y le digo aceptar. Listo. Muy bien. Entonces ahí me va a salir una gráfica, ¿cierto? A simple vista, esta gráfica, hombre, tiene una distribución normal. Hay unas dispersiones, claro que todo esto son dispersiones, o sea, errores. ¿Con respecto a qué? Con respecto a una predicción que es esta línea de tendencia, ¿cierto? Hasta puros errores. Entonces, yo podría decir que ese proceso no tiene una distribución normal, no tiene una distribución normal, pero aquí hay un criterio que se llama el valor P, el P-valor, y siempre que el P-valor sea mayor a el alfa, y el alfa es la significancia, entonces yo acepto no rechazo la hipótesis nula. Siempre sea mayor a la significancia, yo no rechazo la hipótesis nula. En este caso, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que los datos de la salida de milivoltios tengan una distribución normal. Esa es mi hipótesis nula. Es decir, que sea igual a una distribución normal, ¿cierto? La pregunta sería, bajo este acepto, entonces no rechazo. Quiere decir que si yo no rechazo la hipótesis, los datos tienen una distribución normal. Entonces, ¿cómo se concluye? Teniendo en cuenta de que el p-valor o valor p es 0,04, perdón, en este caso aquí nos dio totalmente lo contrario, 0,04 es menor al valor de significancia. Entonces, el valor de significancia es de 0,05, ¿cierto? Entonces, 0,05, que es alfa, es menor a 0,04. Yo aquí fácilmente puedo decir, no señor, el valor P, que es 0,04, es menor al valor alfa. Por ende, si se rechaza la hipótesis nula, lo cual me dice que los datos tienen una distribución diferente a la normal. O sea, no tienen una distribución normal. Pero como está tan cercano este valor, como está tan cercano a 0,05, yo lo que sugiero es no rechazar la hipótesis solamente con este supuesto, sino que de entrada irse para los residuos e identificar los residuos son los valores, errores para identificar sobre los residuos esa prueba de normalidad. Entonces yo voy a hacer una prueba de normalidad también del gramaje. Vamos a ver si el gramaje tiene una distribución. Entonces, estadísticas, básica, eh,
bueno, unos días tengo, listo. Ok, señal de salida, entonces ya no va a ser la señal de salida Y, sino que va a ser el valor en gramos, aceptar. Fíjese que el p-valor también es un valor muy pequeño, es un valor de 0,041. Ah, bueno, pero yo quisiera ver un p-valor para una distribución de datos normal, entonces yo voy aquí a abrir en Minitab, archivo, voy a abrir una hoja de trabajo, y en esa hoja de trabajo me permite a mí en Minitab sacar unos ejercicios que tiene Minitab. Voy a sacar por aquí ácido, unos datos de un ácido. Aquí tengo el ácido. Voy a ver si todos estos datos tienen una distribución normal, el ácido número uno. ¿Listo? Entonces me vengo estadísticos, estadística básica, prueba de normalidad, ácido número uno, Anderson-Darling, aceptar, 0,05. El p-valor es menor a 0,05, ¿cierto? Este no tiene una distribución normal. Discúlpeme en un segundo acá. Yo verifico bien esta prueba de normalidad. Salida en milivoltios nuevamente. Listo. Ok. Entonces, vamos a mirar aquí en el ácido número 2. A ver qué sucede con la prueba de normalidad para el ácido 2. El p-valor también es menor a 0,05. Entonces, este, este contraste me permite identificar si hay normalidad. En este caso es evidente que esto no tiene una distribución normal, es supremamente evidente. Entonces, lo primero que hay que hacer es que sus datos tengan una distribución normal. Si no tiene una distribución normal, identifique qué fue lo que sucedió y trate de tomar los datos. Listo, fácil, descárguense en Minitab y hacen la prueba que yo les dije. ¿Puedo hacer una prueba gráfica? Claro que sí. Ustedes también pueden tomar de alguna forma este valor de milivoltaje y determinarlo en una prueba gráfica. Se vienen para gráficas y aquí le dicen gráfica de distribución de probabilidad, no, perdón, gráfica de probabilidad. Y en gráfica de probabilidad le dicen individual, aceptar. Vamos a ver la señal en milivoltaje para contrastar, por ejemplo, aquí, observen, yo puedo hacer este tipos de distribuciones, en este caso voy a contratar solamente de que tenga una distribución normal, aceptar y aceptar. Entonces, ¿qué me dice esta gráfica? Hombre, es que el P me da muy cercano a 0,05, es por este datico que hay acá. Entonces, visualmente, usted puede decir que tiene una distribución normal si está dentro de estos límites, si está dentro de estos límites que son a una confianza del 95%. Esa es una forma gráfica, ¿cierto? Es una forma gráfica de identificarlo, pero no es una forma muy particular. La mejor forma es con el valor P, que ya es un número y yo lo puedo relacionar. ¿Listo? Entonces, ahí están las dos formas para sacar el supuesto de normalidad. Listo. Y por último, en este tratamiento yo identifico si los datos tienen valores típicos o atípicos. Entonces yo digo, bueno, voy a identificar si el valor de esa señal en milivoltios tiene datos atípicos o no. Entonces yo me vengo para acá, recuerden acá, gráfica, la carga, perdón, en gramos o en kilogramos, esto realmente está en kilogramos. Yo digo, carga en kilogramos depositada sobre el receptor, gráfica, la señal de salida de la celda de carga en milivoltios. Le digo entonces acá, gráfica, y voy a sacar una gráfica que se llama boxplot, ¿sí? Y en esa gráfica boxplot le digo simple, aceptar. ¿Qué voy a graficar? La señal en milivoltios, ¿sí? Y lo que hago es aceptar. Entonces, si ustedes observan, aquí no hay ningún tipo de dato que se salga de la caja bigotes, ¿cierto? No hay un dato por acá que yo diga, este es un dato atípico, o por acá, este es un dato atípico, ¿cierto? Esta gráfica me permite identificar datos atípicos. ¿Qué hago con los datos atípicos? Vuelvo y recuerdo, análisis causal si no conozco el proceso, y si lo conozco, simplemente identifico la causa fácil y sale. Entonces, esta gráfica me define los cuartiles, ¿cierto? ¿Dónde están distribuidos los datos? Entonces hay un valor mínimo, hay un valor mínimo, hay un valor de un cuartil 1 que es el 25% de concentración de los datos entre el 25 y la mediana es el segundo cuartil, el cuartil 3 a un 75% del valor mínimo o un 25% superior a la mediana, y el cuartil 4 sería hasta el 100%. Si se me sale del cuartil, ¿cierto? Por encima o por debajo del valor mínimo y el
máximo, 4, que es el cuartil máximo, entonces se considera haber datos atípicos. En este caso yo tengo dato atípico y dato atípico. ¿Listo? Datos atípicos acá. No puedes seguir un tratamiento de datos si tienes datos atípicos. No puedes seguir. ¿Listo? No puedes seguir. Y como el tiempo ya va como más, digamos que vamos a dejar otro tema de análisis de datos, un webinar muy completo, entonces para otra sesión voy a especificar, porque aquí ya termino y comienzo otro tema, ¿cierto? Entonces voy a hablar acá, voy a terminar la parte de normalidad y termino con algo que se llama cómo identifico periodos de calibración fácil. Entonces dice, supuesto de normalidad, ya recuerdan ustedes, saco a través de Minitab los gráficos y comparo el valor P con el valor de significancia. Entonces, acá, si yo tengo los residuos o los errores, entonces dice, tengo una, por ejemplo, acá es un gráfico que me dice, esta gráfica muestra una distribución marcada de la distribución normal. Fíjense que en un gráfico de histograma o diagrama de frecuencias, puedo identificar que hay una tendencia de los datos, ¿cierto? Hay una tendencia de los datos. Entre más datos tenga, señores, más datos tenga, esta gráfica se va a compartir, se va a convertir en algo como así. O sea que por acá yo podría tener, posiblemente, existe la gran probabilidad de que tenga datos de esta forma, es decir, se me va a convertir en una función de distribución normal. Bueno, este tema lo vamos a ver entonces más adelante. Aquí hay que hacer varios análisis. Es muy importante también para contrastar, por ejemplo, qué tipo de correlación y linealidad existe entre el milivoltaje y la señal de carga. Entonces, quiero enfatizar en algo que Juan Felipe de alguna forma cobró valor al inicio de la clase y es en este concepto que se llama identificación de periodos de calibración. ¿Listo? Entonces, y voy a ampliar esta diapositiva. Este es un modelo determinístico, es decir, es una fórmula muy sencilla, muy sencilla, ¿cierto? Lo que yo hago aquí, lo que pretendemos también a futuro es que a través de la inteligencia artificial yo pueda identificar periodos de calibración de los instrumentos de acuerdo a una variabilidad del proceso. Entonces, el primero es a través de la carta de control. Hombre, si el proceso, entonces dice, el seguimiento de los datos de calibración del tiempo utilizando diferentes, ¿cierto? Entonces dice, el equipo se calibra cuando el indicador se encuentra fuera de los límites de control en un gráfico de deriva versus tiempo. Entonces aquí estamos hablando de deriva versus tiempo. Hagan el gráfico de control, determinan la deriva, ¿cierto? Y la contrastan en el tiempo. Entonces, yo aquí podría hablar de temperatura, errores, justo en este momento se sale del parámetro de control. No tiene sentido que yo analice un punto como error, estos son derivas, como error, y yo diga, ve, en mi laboratorio, mira, el patrón ya no tiene la misma masa. O sea, es decir, se salió del parámetro de control. Entonces, como no tiene la misma masa, venga, mandémoslo a calibrar. Sí, y la pregunta suya es, ¿qué sucedió desde acá hasta acá? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Pues haga un análisis hacia atrás e identifique a quién usted le prestó el servicio de calibración y en qué momento sus patrones se salieron de los parámetros establecidos. Y cuando usted identifique eso en ese momento, llámese a los clientes y dígales, venga, yo le voy a hacer otra vez la calibración sin ningún costo porque hubo este problema, ¿cierto? O en su proceso productivo, un medidor de temperatura, un medidor de viscosidad, cualquier tipo de instrumento de medición sobre el cual se tome una decisión de control se sale de parámetros. Usted tiene el dato en el cual se salió del parámetro o simplemente tiene este dato. Analice cuál fue el tiempo en el cual se salió del parámetro, ¿cierto? Y el tiempo en el cual se salió del parámetro es justo aquí. ¿Qué pasó aquí en este datico? Listo. Entonces, para yo determinar periodos de calibración, pues el documento de 10 de la OIML me recomienda aquí, por ejemplo, yo digo, bueno, mi instrumento de medición de temperatura, determinar el intervalo de calibración de una termocupla que se calibra a 900 grados Celsius. Ese es un solo punto. Entonces dice, los datos se muestran a continuación. En el 2018, yo la calibré en el punto 900 y obtuve un error de más 30 grados, ¿cierto? Es decir, que el instrumento mío me dio 930 grados Celsius. Y en el 2019
en el mes 4, día 6, la volví a calibrar y tuve un error de 10 grados Celsius. Entonces, yo lo primero que tengo que identificar es la desviación de ese proceso entre calibraciones. La desviación entonces está acá, ¿cierto? Es decir, es la diferencia entre los errores. En este caso la diferencia serían 20, ¿cierto? 20. Y determino cuál es el periodo en el cual se hicieron las calibraciones. ¿Cuántos días o cuántos meses hay entre este y este? Entonces yo lo voy a definir por meses y digo, tiempo 2 menos tiempo 1 me da 11.2 meses. Entonces lo que voy a determinar es el concepto de deriva. ¿A cuánto equivale la deriva? De la deriva, primero que todo, es la desviación sobre el periodo de tiempo en el cual estuvo existente esa desviación. Entonces yo digo desviación 20 dividido 11.2, eso me da una deriva de 1.8 grados sobre mes. Y luego digo, listo, como ya tengo la deriva, ahora sí me voy a identificar el periodo de calibración, o el intervalo, perdón. El intervalo me define entonces, tome su tolerancia y divídala sobre la deriva. Entonces, la tolerancia en este caso es de 50 grados Celsius, una tolerancia muy grande. Pudo haberse definido como más o menos 25 grados Celsius, es decir, desde más 25 hasta menos 25 hay 50 grados Celsius, esa sería la tolerancia. Entonces serían 50 dividido la deriva, que sería un 1.8, entonces el intervalo de calibración de su instrumento sería de 28 meses, cada 28 meses, porque hombre, es que su tolerancia es muy grande, pero si usted reduce su tolerancia, seguramente el valor va a ser mucho menor. Entonces digamos que si la tolerancia fuera 10, alguien que me dé de una vez el cálculo, ¿a cuánto equivale el intervalo de calibración en meses, teniendo presente que la tolerancia ya son 10 grados Celsius? Perdón, no, 10 grados Celsius no, vamos a poner 30 grados Celsius. 30 grados Celsius porque como la deriva es de 20, la desviación es de 20, entonces para 30 grados Celsius, ¿cuánto nos daría el intervalo de calibración? Alguien que lo ponga ahí en el chat. Para 30 grados Celsius, ¿cuánto nos daría? Con este concepto ya terminamos. 16.6. Muchas gracias, Mauricio. 16.6. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes contrastan, fíjese, a medida que ustedes reducen la tolerancia de su proceso, es decir, lo vuelven mucho más exigente, el periodo de calibración de su instrumento va a ser mucho menor, se reduce también, ¿cierto? ¿Por qué? Pues eso tiene que ver mucho con la capacidad de proceso de su instrumento, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros podríamos empezar a hacer un análisis de linealidad entre lo que es la tolerancia versus la deriva. Qué tan lineales son los dos? Y por otro lado, ¿qué correlación existe entre la deriva y el periodo de calibración? Ahí vemos que hay una correlación. La pregunta sería, ¿qué tipo de correlación? ¿Es una correlación significativa? ¿Es una correlación deficiente? A medida, qué tipo de proporcionalidad tengo, a medida que aumenta, entonces la deriva aumenta el periodo, o si yo reduzco uno, ¿qué va a pasar con el otro? Es inversamente proporcional, directamente proporcional. Entonces, esos son conceptos que yo debo analizar en mi proceso. ¿Listo? Entonces, ya tenemos cómo identificar periodos de calibración facilito. Simplemente entonces su tarea va a ser, vaya a su proceso, tome los certificados de calibración, sea repetitivo. ¿Qué quiere decir con eso? No se ponga a comparar la calibración a 800 grados Celsius sabiendo que usted está comparando es la de 900 grados Celsius. Si alguien preguntará, venga, pero yo podría tener una calibración de una báscula que son varios puntos o de un termómetro que son varios puntos y hay diferentes tipos de errores para 100, 200, 300, 400, 500, etcétera, grados Celsius. ¿Cuál error tomo? Entonces, tome el máximo error encontrado en cada una de las calibraciones. Es el máximo error encontrado para poder determinar la deriva sobre los máximos errores identificados. Puede que su proceso, puede que su proceso, Machu, utilizando este método a veces nos resulta más de 6 años. Esto no es para todo equipo, es importante el análisis de deriva. Claro, es muy importante, pero fíjate de algo. Si el instrumento, pueden pasar varias cosas. Este es una, digamos que una identificación de periodos de calibración muy sencilla.
Otra cosa sería que yo identificara aspectos tales como pues, aquellos aspectos estadísticos que quiero que trabajemos más adelante, si es posible, tales como las varianzas, qué pasa con las varianzas, qué pasa con las condiciones ambientales, qué pasa con el operario. Entonces, cuando yo ya empiezo a integrar todos los aspectos, ya puedo fortalecer digamos que mi gestión en cuanto a mi control metrológico respecto a los periodos de calibración. Claro, si te da 6 años es porque tú estás comparando, tú no tienes errores significativos en ese instrumento, o puede pasar que los errores no sean significativos respecto a la tolerancia de su proceso. Tengo una pregunta, si yo tengo más de 2 resultados de calibración, solo utilizo los 2 últimos resultados. Si tienes 2 resultados de calibración, mira, una muy buena pregunta. El análisis de deriva obligatoriamente se tiene que hacer con 2 resultados de calibración, independientemente de que hayas calibrado con una periodicidad de 2, 3, 4, 5, 2 años, un mes, un año, ¿cierto? Pero como mínimo tiene que tener como mínimo 2 resultados, porque a través de eso se hace el comportamiento, se empieza a determinar la deriva en ese tiempo. En ese tiempo. ¿Listo? ¿Todos me escuchan? Alguien que me confirme si todos me escuchan, que ya con esta... Perfecto, listo. Gracias. Gracias, Isabel. Listo. Y voy a terminar con algo. Y es con qué sucede cuando yo no voy a hacer el análisis de los periodos de calibración, no entre por derivas, es decir, no entre calibraciones. Es decir, nosotros, para nadie es un secreto, nosotros tenemos calibración de los instrumentos. Y espero que en ustedes quede la convicción de que si son auditores, dejemos el concepto de que la auditoría es, venga, usted tiene su calibración, usted hace control de instrumentos de medición, sí, tiene calibrado, sí, muéstrame el sello, ah, ok, cumple, no, váyase al proceso, si es auditor interno mucho mejor, váyase al proceso e identifique versus el certificado de calibración los errores y váyase para la carta de control de su proceso y le dice, venga señor, si los errores son de 8 grados, 8 gramos, perdón, 8 gramos, ¿por qué en su proceso usted tiene una tolerancia de más o menos 3 gramos? Es decir, 3 para arriba y 3 para abajo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, analice realmente el resultado de los certificados, que son las desviaciones, y cómo influyen las desviaciones o los errores en el control de calidad de su proceso, ¿Listo? Voy a terminar esta diapositiva y respondo las preguntas. Por último, entonces, cuando yo no tengo dos calibraciones, sino que tengo el tiempo de vida o el tiempo de trabajo, el tiempo de uso de mi instrumento, entonces aquí les dejo otro análisis, ¿cierto? Y ese es el análisis por tiempo de uso. Dice así, dice así. Un momentico. Listo. Entonces dice, el intervalo de calibración es establecido en horas de uso del equipo. Por ejemplo, tengo un electrobisturí y yo ya definí que el electrobisturí tiene que ser calibrado a las 240 horas, o un medidor de signos vital, monitor, o bueno, otro instrumento. Entonces dice, así, el equipo es programado para realizar una calibración cuando alcance 200 horas. Ya, programación, 200 horas, 200 horas. ¿Pero por qué dice 200 horas? Porque así me lo dijo el fabricante. Y como yo hago todo lo que me dice el fabricante, porque además de eso, lo mantengo. Es decir, no deposito nada sobre la plataforma, deposito cargas perpendiculares o hago un mantenimiento preventivo. Es decir, tengo todo el aseguramiento metrológico que relaciona preservación, almacenamiento, operación, control, todo. Entonces yo digo, mi instrumento mantiene muy bien bajo esas condiciones recomendadas por fabricante, te lo vas a hacer cada 2 horas. Listo. Una de las mayores desventajas de este sistema es que el laboratorio no controla la frecuencia de calibración en función de los días o meses. Y esto ocasiona retardo de forma interna. Eso pasa, por ejemplo, con el electrobisturí. Entonces dice acá, tengo el instrumento de medición. Esto es un instrumento de medición, no sé qué instrumento será. Bueno, este sí. Dice, determinar el intervalo de calibración de una balanza de pesos muertos. Para todos o los que no recuerdan qué es una balanza de pesos muertos, es un instrumento, es un equipo patrón que me permite servir como medio y además de eso como patrón para calibrar instrumentos de medición de presión. Los datos se muestran a continuación, entonces 0 horas hasta las 300 horas, 0 horas hasta las 300 horas. Y yo identifico, entonces el tiempo de uso fue justo en las 250 horas por fabricante, justo. Y justo ahí realmente se me salía de los parámetros. Entonces yo digo, listo, tiempo de uso 250 horas. Ahora sí empiezo a decir, ¿cómo determino la desviación?
Entonces, para determinar la deriva, entonces la desviación será, determine todos los errores de su instrumento. De entrada, entonces no va a haber desviación, pero la primera desviación será el valor siguiente menos el anterior. Entonces, 2 menos 2.00 por 10 a la menos 5 menos 0, ¿cierto? Entonces tengo este valor. Ahora, luego sigue la siguiente menos la anterior. Entonces, 3, menos 3.5 por 10 a la menos 5 menos 2.5 por 10 a la menos 5 y aquí pues tengo la desviación. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y de esos intervalos yo tengo la máxima desviación. Entonces determino de toda esta la máxima desviación, que para nuestro caso va a ser 2 por 10 a la menos 5. Esa va a ser nuestra máxima desviación y la deposito en esta ecuación. 2 por 10 a la menos 5. Y la divido en cuánto? En la cantidad de horas. Es decir, la divido en la cantidad de horas, pero de uso del instrumento. Entonces yo aquí lo voy a dividir por 250. 2 por 10 a la menos 5 y 250 me da la deriva. Entonces la deriva me da 8 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Espero que si la están haciendo nos dé igual. Y luego, pues defino la tolerancia de mi proceso, que para el presente caso yo dije que la tolerancia era de 1.62 por 10 a la menos 5. No tengo todavía unidades. Y sobre esa tolerancia, entonces ya determino el intervalo de calibración, que sería la tolerancia igual dividido la deriva. Y eso me da 202.5 horas. Está siendo muy coherente, es decir, le está diciendo, mire, para esta desviación que usted está teniendo, pilas, su próximo tiempo de calibración va a ser cada 200 horas, es decir, varíe o ajuste su procedimiento de periodos de calibración si es a través de horas. Listo. Con esto entonces yo ya termino esta intervención. Les agradezco mucho. Si tienen algún tipo de duda, a este correo electrónico o a través de Juan Felipe por su Conel. Es una invitación que me hizo. mm, ok, Juan Felipe, no sé, alguien de pronto tenga una duda, yo aquí la puedo visualizar en el chat. Llego a hablar con congelados. Ya. Les pregunto, ¿he sido claro en la presentación? ¿Alguna recomendación o algún tipo de duda técnica? Puedo anexar a la deriva el aporte de la incertidumbre. Claro, lo que pasa es que, ojo, nosotros lo que hacemos en cuanto a aporte de incertidumbre es la propagación de los errores. Es una muy buena pregunta, porque cuando yo tengo un sistema de medida, hablo ya en particular de un bucle, por ejemplo, donde actúan sistemas de control, o sea, un PLC, por ejemplo, hablo de un instrumento de medida, un sensor que puede ser un transmisor, ¿sí? Y además de eso, de un actuador, entonces, si yo necesito sacarle de todo ese instrumento, de todo ese sistema de medida, la propagación de los errores o toda la incertidumbre, pues la debo tener muy presente, ¿cierto? La debo tener muy presente. Eso es otra clase que se llama propagación de errores y es cómo se propagan los errores, pero tú puedes tener acá, para la estimación de la incertidumbre, puedes propagarle, perdón, para la determinación del periodo de calibración, puedes propagarle la estimación de la incertidumbre, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando esa incertidumbre dependa de tu proceso. Es decir, no te recomiendo que incluya la incertidumbre propagada por el laboratorio. Debes de tomar esa incertidumbre que es la incertidumbre expandida y dividirla por el factor de cobertura por el cual fue, por el cual se hizo la calibración en ese laboratorio, que usualmente es 2. Entonces, para que lo tengas muy presente, no te metas con incertidumbres que no dependen de tu proceso, pero sí puedes propagar aquellas en las cuales tengas control o que dependan de tu proceso. ¿Cómo establezco la tolerancia para usar un instrumento? Bueno, la tolerancia, esa es una pregunta muy particular y muy buena también. La tolerancia solo la define el conocedor del proceso, ¿sí? El conocedor del proceso, ¿cierto? Entonces hay que ser muy claros ahí. La tolerancia siempre la define el conocedor del proceso. Ni siquiera nosotros los metrólogos podemos ingresar a decir, venga, es que usted debe tener una tolerancia de más o menos tanto. Listo. Listo, señores y señoras y señoritas, les agradezco mucho por su tiempo. El alfa de la significancia, ¿de dónde se genera?
El alfa de la significancia, discúlpeme un segundo, por favor, discúlpeme un segundo. Aló, buenos días. Sí, ve, señora Cristina, yo te devuelvo la llamada en un momentico, ¿listo? Dale, bueno, que estés bien. Dale, chao. Bueno, dice, muchas gracias. Bueno, entonces dice, vuelvo y respondo a la pregunta, ¿de dónde defino la significancia? Por ahí estaba esta pregunta. Eh, Voy a hablar de la significancia. Resulta que si ustedes conocen también el proceso, ustedes pueden decir que su valor de significancia puede ser del 5%, pero para procesos o para personas que conozcan muy bien el proceso. Yo nunca he visto procesos con un valor de significancia mayor al 5%. Realmente, una significancia del 5% es aceptable, ¿cierto? Para un 95% de confiabilidad. Si tengo varias calibraciones de mi equipo patrón para sacar la deriva y puedes sacar la deriva, yo te recomiendo empezar a determinar, digamos que si tienes 5 calibraciones de ese instrumento, puedes sacarla desde la primera en adelante para poder contrastar de que efectivamente los periodos que estableciste, como 6 meses, en fin, si fueron acordes a los resultados de calibración posteriores a la primera y la segunda calibración. El alfa es el resultante de la confiabilidad. Sí, el alfa es la significancia, o sea, es la confiabilidad que debería ser el 100%, realmente no es el 100%, sino la que tú das, o sea, el 95%. El alfa es uno menos la confiabilidad, o sea, uno menos el 95%, ese sería el alfa o valor de significancia. Para, si el valor obtenido, bueno, si el valor obtenido se encuentra cercano al límite superior y al sumar la incertidumbre se sale y se acepta la rechazo. No, bueno, este tema, esta es otra pregunta muy importante. Eso tiene que ver, yo les voy a recomendar, esperen un segundo. Para esta pregunta te voy a recomendar ir a esta guía, que es la vas a encontrar. Es un complemento de la guía de estimación de incertidumbre. Se llama la GCGM 106 del 2012. ¿Listo? Se llama Evaluación de datos de medición, el papel de la incertidumbre de medición o o de medida en la evaluación de la conformidad. Es una guía que todos debemos conocer en los laboratorios o si yo estoy dando evaluación de la conformidad de un proceso.